Queridos hermanos, sean todos muy bienvenidos, la paz del Señor sea con nosotros. Sean muy bienvenidos a aquellos que por primera vez nos visitan, ¿cierto? Y también tenemos en nuestros pensamientos, en nuestros corazones, a los hermanos que viven el culto desde sus hogares, que no han podido venir. También muy bienvenidos, ¿cierto?, a aquellos hermanos que han venido con alguna preocupación, con alguna necesidad. Y esperamos que el Espíritu del Señor hoy día nos renueve, nos fortalezca y nos ayude a seguir creciendo como su pueblo, como iglesia del Señor. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual, a la verdad, es el más pequeño de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de árbol, hasta que todo fue leudado. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y crujir de dientes. Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos se respondieron: sí, Señor. Él les dijo: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Palabra del Señor. Quisiera comenzar el sermón con una explicación sobre lo que los seres humanos vivimos en cuanto a la sociedad del día de hoy, que es una sociedad que busca constantemente la inmediatez. La inmediatez en cuanto a querer tener respuestas prontas, respuestas concretas, respuestas rápidas, y olvidamos que muchas veces vivimos procesos, desarrollos, y que en ocasiones también debemos ser cautos, pero no dejar de avanzar. Vivimos en una sociedad donde quisiéramos que los árboles que plantamos crezcan pronto y que constantemente nos estén dando fruto. Incluso a veces la naturaleza ha sido violada y se han creado frutos en tiempos que no deberían dar fruto los árboles, pero es porque el ser humano vive de una manera tan agitada, tan rápida, que no está dispuesto muchas veces a esperar. Sin embargo, según lo que nos comenta el texto bíblico, el milagro se da cuando uno menos lo piensa, o cuando uno menos lo cree, o cuando uno menos lo observa. Y aquí quisiera detenerme para contarles el testimonio que aprendí en el último viaje que estuve ahora en Panamá con una persona que no había conocido anteriormente y que le consulté si podía contar su testimonio. Me dijo que sí. Él es un pastor, presbítero ordenado, y es encargado de los asuntos religiosos y ecuménicos en América del Centro, pastor metodista, se llama Adonis. Y él comentaba que él es cubano y no viene de ninguna familia protestante, ni cristiana, ni nada,
pero él comentaba que en un momento que se había casado, llevaba un mes de recién casado y estaba en Cuba, y cuando estaba en Cuba lo detuvo la policía para hacerle un control, y el policía lo paró y le dijo: bájate del auto. Él se bajó del auto, le mostró los documentos, sin embargo el policía lo quería extorsionar para pedirle algún dinero, y él se negó, y dice que casualmente él cayó sobre un espacio y rompió un vidrio. Entonces, como rompió el vidrio, lo llevaron detenido por haber hecho escándalo en la vía pública, y estuvo en la cárcel por una condena de 4 años, y no tenía como ni siquiera avisarle a su esposa. Y él decía: pero ¿por qué voy a estar en la cárcel si es que fue un accidente? Yo tenía todos mis papeles al día, simplemente no es que yo quería ni escaparme ni nada, simplemente no. El asunto es que dice que en la cárcel él era un convicto que sabía leer, de los pocos que sabían leer, y que un día la esposa de él le llevó una Biblia, y él la tenía ahí, siempre la guardó, no la leía, pero un día un convicto le dijo: oye, ¿no puedes leer la Biblia? Y él empezó a leer la Biblia, y lo primero que hizo fue leerle el Salmo 23, que era lo único que él sabía, que en alguna vez había visto que en la casa de su esposa habían puesto el Salmo 23, y la esposa venía de Panamá a verlo a Cuba. Entonces él leyó el Salmo 23, después empezó a leer otro salmo porque ya los tenía aburridos leyéndole todos los días el Salmo 23, le pidieron que leyera otro salmo, y después le dijeron: oye, ¿y tú cómo sabes leer? ¿Por qué no nos explicas lo que dice? Entonces él trataba de explicarle lo que decía el Salmo, y dice que un día estaba en su celda y se puso a leer el Salmo y se puso a llorar, y sintió como una paz interior, y como que se reencontró con sí mismo y entendió que se había reencontrado con Dios. El asunto es que cuando él termina su condena, se va nuevamente con su esposa a Panamá y empieza a buscar algunas iglesias. Estuvo en una iglesia wesleyana y después se fue a la iglesia metodista y sintió el llamado pastoral, y hoy día él es pastor de 2 congregaciones, es encargado de asuntos ecuménicos y religiosos de Centroamérica, y está posicionado como uno de los grandes líderes y misioneros que tiene la Iglesia Metodista Unida. Y dice que todo partió simplemente porque lo que él pensaba que era muy malo, que le estuvieran pidiendo que le leyera el Salmo 23, siendo que él no tenía ningún conocimiento, todo partió desde algo tan pequeño y de algo completamente inusual y de algo completamente casi incoherente para él, pero que después se dio cuenta que todo estaba entrelazado lo uno con lo otro y que todo tenía un propósito. Incluso el llanto y el dolor tenía un propósito, porque después pudo experimentar la felicidad de la libertad, la felicidad de enseñar, y no involuntariamente, sino que ahora, él comentaba, ya no me piden que explique el Salmo 23, pero yo feliz, aunque no me lo pidan, voy y les comento de qué se trata el Salmo 23, porque mi llamado es ese. Hermanos y hermanas, en esta sociedad de la inmediatez, muchas veces creemos de que los cambios que vivimos cada uno de nosotros tienen que ser cambios poderosos, cambios tremendos. Creemos que la sociedad se debería prácticamente quebrar para volver a reconstruir. Creemos que deberían cambiar todas las estructuras y que los milagros y que las señales y los símbolos de Dios deberían darse de una vez por todas para que nosotros podamos mantener firme y viva la fe en quien hemos creído. A veces creemos
de que Dios debe hacer nuestra voluntad y no que nosotros debemos hacer la voluntad de Dios. A veces creemos de que nosotros podemos manejar incluso la voluntad de Dios de tal manera de ponerlo a Él a prueba, para decirle, si es que Dios está conmigo, debería esto funcionar de tal forma, esto de tal forma, y entre ambas cosas dar soluciones específicas, concretas y potentes a las necesidades que estamos viviendo en el día de hoy. Por lo tanto, yo podría preguntarle a cada uno de ustedes si es que tienen necesidad en el día de hoy, y todos vamos a decir que sí, tenemos necesidad. Pero eso no quiere decir que Dios esté ausente o que Dios no esté haciendo nada. Cuando cada uno de nosotros dice que tiene sueños, que tiene esperanza, eso no quiere decir que Dios no conozca ni nuestros sueños, ni nuestras esperanzas. Al contrario, Dios conoce nuestros dolores, Dios conoce nuestros sueños, Dios conoce nuestras esperanzas, Dios conoce nuestros proyectos. Pero algo está haciendo el Señor con cada uno de nosotros, que ni siquiera nosotros nos podemos dar cuenta qué es lo que es, pero lo que sí es cierto, concreto, certero e indudable es que Dios está trabajando con nosotros, es que Dios está haciendo algo con nosotros y por nosotros. Necesita preparar de tal forma nuestra vida que nosotros podamos después darnos cuenta que en ese dolor, que en ese misterio, que en esa circunstancia, Dios estaba con nosotros y nunca dejó de abrazarnos, ni de amarnos, ni de sostenernos, sino que fue limando nuestro carácter y limando nuestra personalidad y preparando de tal manera la construcción de nuestra vida que se puede transformar en una vida sólida y en un árbol tremendo que pueda dar frutos y testimonio de que la bondad, la misericordia y la gracia de Dios sigue presente en el día de hoy para cada uno de nosotros. La parábola de la semilla de mostaza es clarísima y gráfica. Es una semilla que es la más pequeña. La parábola de la levadura está hablando de algo que ni siquiera se nota que está haciendo efecto, algo que nadie ve, y podríamos decir, ¿y dónde entonces está el árbol de la semilla de mostaza? No pone el árbol, pone la semilla. No pone la masa, pone la levadura. Por lo tanto, Dios no pone los resultados de inmediato en nuestra vida. Nos hace vivir el proceso para que disfrutemos el resultado. Y en ese proceso tenemos que creer que hay alguien que está con las manos en la masa amasando, que hay alguien que está trabajando para que crezca esa semilla y se transforme en un árbol. Queremos cada uno de nosotros ser un árbol donde podamos anidar muchas aves que lleguen a nosotros, como lo dice una canción, que esta iglesia sea un árbol en el fondo de tu casa, donde haya canto y alegría y refugio para el que pasa. Nos gustaría a cada uno de nosotros ser refugio para nosotros y para otros. Nos gustaría a cada uno de nosotros que vinieran y se sientan en nuestro terreno, en nuestra vida, seguros, porque no dañaremos a otros, sino que al contrario, ayudaremos a otros a ser felices. Claro que sí. Eso es lo que Dios intenta hacer con nosotros. Eso es lo que Dios intenta, y Jesús insiste en decirle a los discípulos y a decirle a su iglesia: no te preocupes por el producto final. Ten fe de que Dios ahora, en este momento, está trabajando contigo. Ten fe, porque el producto lo verás,
lo obtendrás. No te apresures, no corras más rápido. Espera, Dios está contigo. Pero tampoco dejes de hacerlo. Tampoco te quedes estancado. Tampoco dejes de hacer algo. Porque eso puede generar de que no se transforme en masa o que no se transforme en algo. El llamado es a esperar, pero también a realizar acciones concretas. Y esas acciones concretas son las que Jesús nos propone para que podamos abrir nuestro corazón al reino. El texto continúa diciendo que el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido y a una perla perdida. En realidad, hermanos y hermanas, es súper interesante de cómo Mateo lo toma, porque podríamos decir, por una parte, y hay una lectura que se hace del texto bíblico que puede llamarnos incluso al recogimiento absoluto, a la negación, al sacrificio extremo, a este sacrificio que duele, que se aumenta con la fe con el dolor y todo eso. Sin embargo, Mateo nos invita a verlo de otra forma. El texto bíblico dice que ambas personas que encuentran tanto el tesoro como la perla venden absolutamente todo para obtener el campo u obtener la perla. Y muchas veces la gente lo puede ir asociando a ese dolor, a esa angustia de dejar todo y vender todo. Fíjense, está diciendo que vendieron absolutamente todo para conservar la perla y para vender y para tener el terreno, para comprar el terreno. Y a veces nos enfocamos en cuánto le habrá costado vender todo lo que tenía. ¿Cuánto le habrá costado deshacerse de todo lo que tenía o de todas las perlas que había tenido y que incluso eran tan bonitas para poder obtener la que quería? ¿Cuántos sacrificios, cuántos años de trabajo le habrán costado a esta pobre persona haber vendido todo lo que tenía para obtener ese campo? Pero el texto no nos habla del dolor de haber vendido todo. Es completamente inversa la situación, porque muchas veces nosotros nos enfocamos en cuánto he hecho para poder tener la bendición de Dios, cuánto he dejado de hacer para obtener la gracia de Dios. Creemos que la gracia se compra y creemos que la gracia de Dios es una gracia que podemos obtener de acuerdo a cuántas cosas hemos hecho o cuántas cosas hemos dejado de hacer. Y lo ponemos a Dios como en un lugar de una persona que debería prácticamente tener una tremenda misericordia de nosotros y transformarse en un Dios justo cuando nos diga: como dejaste de hacer todo esto, entonces te premiaré con esto. Como dejaste todo esto de lado, entonces te daré la perla preciosa. Pero sin embargo, la gracia de Dios nos invita a poder establecer una conciencia de la inversión, es decir, invertir los valores de nuestra vida. Muchas veces creemos que es pecado solamente el hacer algo malo. Sin embargo, no es solo pecado el hacer algo malo, sino que también es pecado el poder alterar el orden de las cosas prioritarias para nuestra vida. Cuando dejamos de creer en la justicia, cuando dejamos de creer en la misericordia, cuando dejamos de creer en el amor, estamos pecando también. Cuando hemos dejado de creer en que Dios puede transformar las cosas, estamos pecando. Cuando hemos dejado de creer en la transformación que Dios puede hacer en cada uno de nosotros y en nuestra sociedad, también estamos pecando porque no estamos reconociendo a Dios. Por lo tanto, no se trata de que obtengamos algo porque hemos dejado de hacer algunas cosas, sino porque también hemos cambiado el orden de nuestras prioridades. Cuando nos preocupamos más de nuestros egoísmos, de nosotros mismos,
más que de poder servir al otro, es porque no queremos o nos cuesta dejar todo lo que tenemos para obtener la perla u obtener el territorio. Sin embargo, el gran valor de poder tener la perla y poder tener el campo es, hermano, creer de que cuando encontramos lo que buscábamos, debería generarnos no un dolor por vender todo lo que teníamos, sino que cuando encontramos esto hermoso, debería generarnos la felicidad más grande de saber de que no tendremos que seguir buscando, no tendremos que seguir intentando comprar algo, porque aconteció y se apareció en nosotros. El texto bíblico nos está diciendo, hermano y hermana, el Señor se presentó en nosotros. ¿Qué más podemos pedir? El Señor nos salvó. ¿Qué más podemos desear? El Señor está con nosotros. ¿Qué más necesitamos? El Señor dará respuesta a nuestras peticiones. ¿Qué más seguridad queremos tener? El Señor está aquí para presentarse como aquel que puede desarrollarnos en nuestras vidas y en nuestros interiores todo aquello que necesitamos tener. Dios basta para nosotros. No busquemos más, y que el poder dejar algunas cosas no se convierta en un dolor, que sea un sacrificio para usted. El poder vender todo, el poder comprar el territorio, debe ser señal de nuestra alegría de haber encontrado lo que más necesitábamos cada uno de nosotros. Y resulta de que en la vida de hoy, muchas veces, aunque hemos encontrado la felicidad, aunque hemos encontrado aquello que necesitábamos, aunque hemos encontrado aquello que puede cambiarme, aquello que me hace distinto, aquello que me hace feliz, aún insistimos en vivir a nuestra manera. Pero hoy día Dios nos dice, no dejes pasar la perla que se ha presentado a ti. No dejes pasar el tesoro que se ha presentado a ti. Tómalo, vívelo, disfrútalo. No hay nada más hermoso que vivir en la presencia del Señor. No hay nada más precioso que confiar en las promesas de Dios. No hay nada que dé más tranquilidad que tener la certeza de que con Cristo todo lo podemos y todo lo lograremos. Hermanos y hermanas, vivimos en una sociedad agotada, vivimos en una sociedad cansada, vivimos en una sociedad donde muchos buscan respuestas, pero hoy día nosotros hemos encontrado en Dios el refresco, hemos encontrado en Dios las respuestas, hemos encontrado en Dios la compañía, hemos encontrado en Dios amor, hemos encontrado en Dios esperanza. ¿Qué más queremos encontrar? ¿Qué más está buscando usted? Y por otro lado, Dios se está haciendo presente en su vida. No tenga duda, Dios se está haciendo presente en su vida. Hay una semilla de mostaza que lo representa a usted. Hay una levadura que le representa a usted. Somos semillas de mostaza. Somos levadura en las manos de Dios. Dejemos que Dios siga actuando en nosotros. No vemos hoy día el resultado, pero sí podemos ver de que Dios está en este desarrollo. No vemos hoy día todo lo que queremos, pero sí tenemos todo lo que necesitamos. Dios siempre estará con nosotros.
Por eso sigamos avanzando, no descansemos, sigamos actuando, sigamos viviendo, sigamos sintiendo, sigamos luchando, sigamos insistiendo, sigamos orando, porque Dios está trabajando. Dios algo está haciendo en medio de nosotros. Para terminar, hermanos, quisiera traer al recuerdo una canción de un cantautor, se llama León Gieco. Y él tenía una canción que dice así: todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos que nos den la esperanza de saber que es posible que el jardín se ilumine con las risas y el canto de los que amamos tanto. Que así sea también en nosotros. Cada día todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Y ese sueño se hará realidad. Y eso que pedimos se hará también una realidad. Dios nunca deja de estar. Oremos al Señor. Señor, damos gracias por tu palabra. Damos gracias, Señor, porque muchas veces no nos damos cuenta cómo trabajas, pero estás trabajando. Perdona, Señor, cuando no queremos aceptar tu trabajo en medio de nosotros. O cuando no vemos las señales de que nos estás ofreciendo algo para nuestra vida, pero insistimos en ser nosotros mismos. Permite, Señor, que cada uno de nosotros, que es una semilla de mostaza, pueda transformarse en un árbol tremendo y hermoso. Que no dudemos de que usted, Señor, tiene el control de todas las cosas. Amén. Que no dudemos de que usted, Señor, tiene un plan pensado para cada uno de nosotros. Ninguno de nosotros podría haber dicho que íbamos a estar en el día de hoy, en este año, en esta fecha, sentado en este lugar, hace tantos años atrás. Pero tu misericordia, tu gracia y tu bondad nos ha traído este día acá para poder darnos cuenta de que todo ha sido un proceso y un desarrollo que usted ha ajustado, que usted ha hecho, que usted ha pensado para nosotros, y que nosotros hemos estado en ese plan perfecto de usted para estar en el día de hoy sentados de pie, cantando, alabando su nombre, porque usted, Señor, siempre ha diseñado el mejor plan para nuestras vidas. Padre del cielo, en este momento y en este lugar, queremos, Señor, que nuestras vidas se conviertan también en aquellas vidas que puedan dar testimonio de que haber encontrado a Jesucristo, haber estado aquí en la presencia de Dios en el día de hoy, no tiene ningún valor que pueda ser comparado con cosas de la tierra. Es completamente invaluable, es completamente tremendo el beneficio, la bendición que obtenemos, el poder estar en tu presencia. Y tu presencia en nosotros es la perla más preciosa que podamos obtener en nuestra vida. La gracia de Dios, la misericordia de Dios, todo eso se transforma hoy día en esa perla hermosa, en ese tesoro precioso que nos hace pensar y recordar una y otra vez: Dios se presentó en nuestras vidas y Dios está presente en nuestras vidas. Oramos para seguir anunciando, para seguir soñando, para seguir confiando en el nombre de Jesús. Amén.